Bienvenidos niños y niñas. Continuamos con nuestra experiencia de aprendizaje número 7. Cuidamos nuestra salud aprovechando los nutrientes de los alimentos. Esta semana desarrollaremos la actividad número 2. Indagamos sobre cómo aprovechamos mejor los nutrientes de los alimentos que consumimos. Muy bien, comencemos con el área de comunicación, con el tema Sabiduría de nuestros antepasados en la alimentación. Y nuestro propósito es el siguiente. Hoy leerás sobre algunas prácticas que realizaban nuestros antepasados para aprovechar los nutrientes de los alimentos para luego compartir la información con tu familia. Para lograrlo, debes tener en cuenta los siguientes criterios de evaluación. Identificar información sobre cómo aprovechaban mejor los nutrientes de los alimentos nuestros antepasados. Y opinar sobre el contenido del texto a partir de tu propia experiencia. Empecemos. Antes de la lectura, observa todo el texto que leerás. Fíjate en el título y las imágenes que lo acompañan. Luego responde, ¿de qué crees que tratará el texto? ¿Por qué? Escribe la respuesta como tú sabes hacerlo. Durante la lectura. Ahora empecemos a leer. Si necesitas apoyo, pide ayuda a un familiar y lean juntas o juntos. Bien, si ya lo hiciste, leeremos nuevamente. Herencia de nuestros antepasados. Como puedes observar, este texto tiene 2 párrafos. Muy bien, comencemos con el primer párrafo. Nuestros antepasados consumían diferentes alimentos de manera natural y frescos. Ellos también consumían las carnes y los vegetales asados, como en la pachamanca, a la brasa y en estofado. En la cultura nazca, preferían el maní tostado con cáscara. De esta manera, aprovechaban mejor sus nutrientes. Bien, podemos ir identificando información importante en este primer párrafo. Nos dice que nuestros antepasados consumían diferentes alimentos de manera natural y frescos. Ellos también consumían las carnes y los vegetales asados, como en la pachamanca, la brasa y en estofado. Y en la cultura nazca preferían el maní tostado con cáscara. De esta manera, pues, aprovechaban mejor sus nutrientes. Muy bien, entonces podemos ir subrayando esta información en nuestro texto. Bien, continuemos con el segundo párrafo. Había épocas del año donde los alimentos escaseaban y ellos, sabiamente para guardar sus alimentos y evitar que se malogren o pierdan completamente sus nutrientes, practicaban la deshidratación. Uno de ellos era la carne, a la que salaban y después la exponían al sol. Otro alimento era la papa, la que era expuesta a la helada de la noche y luego al sol varias veces. De esta manera los podían utilizar cuando los necesitaban. Ahora identifiquemos información importante de este segundo párrafo. Nos dice que para guardar sus alimentos y evitar que se malogren o pierdan completamente sus nutrientes, practicaban la deshidratación. Algunos de estos alimentos eran la carne y la papa. Pueden subrayar esta importante información en su texto. Después de la lectura, a partir de lo leído, conversa con un familiar y responde las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? Alternativa A. De cómo nuestros antepasados
preparaban la pachamanca. B. De cómo nuestros antepasados aprovechaban mejor los nutrientes de los alimentos. C. De cómo nuestros antepasados perdían los nutrientes de los alimentos. Señala tu respuesta. Bien, siguiente pregunta. ¿De qué forma consumían los alimentos? Leamos las tarjetas. Naturales, oxidados, fritos, tostados, frescos, asados. Señala las tarjetas que consideres correctas. Muy bien. Recuerda, puedes regresar al texto las veces que sean necesarias para aclarar tus ideas. Ahora, la práctica de la deshidratación que hacían nuestros antepasados, ¿te parece útil? ¿Sí o no? ¿Por qué? Nuestro amiguito nos dice que sí, porque de esta manera podían guardar los alimentos evitando que se malogren. ¿Qué dices tú? Escribe tu respuesta. Luego, según el texto, ¿qué prácticas hacían nuestros antepasados para aprovechar mejor los nutrientes de los alimentos? Para responder, lee primero los recuadros que tienen números y después relaciónalos con los que están frente a ellos. Observa el ejemplo. Número 1. Dice, nuestros antepasados consumían diferentes alimentos de manera natural y frescos. De esta manera vas a relacionar. Recuerda que puedes regresar al texto para aclarar tus ideas. Lee la siguiente pregunta. ¿De qué trata principalmente este párrafo del texto? Como vemos, este texto corresponde al primer párrafo. Recuerda, un texto tiene oraciones. Por ejemplo, la que está subrayada es una oración. Lo sabemos porque inicia con mayúscula y termina con un punto. ¿Habrán más oraciones? Sí, ¿verdad? Subráyalos con diferentes colores. Bien, niños y niñas, este párrafo tiene 3 oraciones. En cada oración hay información importante que debes recordar. Ahora, completa la tabla con la información del párrafo que leímos. En esta tabla vamos a escribir las oraciones del párrafo. Primera oración, segunda oración y tercera oración. Luego, completar respondiendo a las preguntas. ¿De quiénes se habla y qué se dice de quiénes se habla? En la primera oración dice, nuestros antepasados consumían diferentes alimentos de manera natural y frescos. ¿De quiénes se habla? Bien, de nuestros antepasados. ¿Qué se dice de quiénes se habla? Que consumían diferentes alimentos de manera natural y frescos. En la segunda oración nos dice, ellos también consumían las carnes y los vegetales asados como en la pachamanca, a la brasa y en estofado. ¿De quiénes se habla en esta oración? Nos dice ellos. Muy bien, se refieren de nuestros antepasados. ¿Y qué se dice de ellos? Pues que consumían las carnes y vegetales asados. Y en la tercera oración nos dice que en la cultura nazca preferían el maní tostado con cáscara. De esa manera aprovechaban mejor sus nutrientes. ¿De quiénes se habla en esta oración? Bien, de nuestros antepasados, los nazca. ¿Y qué se dice de ellos? Que preferían el maní tostado con cáscara para aprovechar mejor sus nutrientes. Ahora, lee integrando tus respuestas de las oraciones de la tabla y piensa, ¿qué relación existe entre ellas? Listo, ya puedes responder a la pregunta, ¿de qué trata principalmente ese párrafo del texto? Correcto, niños y niñas.
de las formas que consumían los alimentos nuestros antepasados para aprovechar mejor sus nutrientes. Muy bien, conversa con un familiar a partir del texto. La deshidratación de la carne permite conservar sus nutrientes. ¿Qué opinas? ¿Por qué? Nuestro amiguito opina que es una excelente práctica para conservar los alimentos y evitar que se malogren o pierdan sus nutrientes. ¿Qué opinas tú? Escribe tu respuesta. Muy bien, hemos llegado a la parte final. Responde a esta pregunta. ¿Nuestros antepasados qué alimentos deshidrataban para conservar sus nutrientes? Ordena cada una de las letras y lo descubrirás. Muy bien, aquí tenemos, muy bien, la carne, ¿verdad? Empieza con la letra C, la letra A, luego la letra R, ahí dice car, luego la letra N y la letra E. Carne. Muy bien. A la carne la deshidrataban echándole sal y después la exponían al sol. Diferente a este otro alimento que era expuesto a la helada de la noche y luego al sol varias veces. Ordena las letras para descubrir su nombre. Muy bien, niños y niñas. Comenten a su familiar lo que aprendieron del texto leído. Felicitaciones, terminaste esta actividad. Es momento de valorar lo aprendido con los criterios de evaluación. Identificaste cómo aprovechaban mejor los nutrientes de los alimentos nuestros antepasados. Opinaste sobre el contenido del texto a partir de tu propia experiencia.